Mi nombre es Ivy y quiero contarte una historia. El reloj de Wiwe. La idea de objetos malditos es un producto de la imaginación humana y de la necesidad de encontrar explicaciones a eventos que no entendemos. Eso era lo que creía el relojero suizo de 47 años llamado Crónida Piaget. Existe un objeto que contiene una fascinante historia paranormal y una maldición. Se trata del reloj de Wiwe. Esta leyenda ha dejado perplejos a los habitantes de Venezuela por ser poco conocida, pero que deja los pelos de punta. Para los que no conocen este lugar, Venezuela es un país con una rica cultura, ubicado en el continente suramericano. El reloj se encuentra en un estado de Venezuela llamado Carabobo. Ahora sí, pasando a los hechos, este enigmático reloj ha sido testigo de inexplicables sucesos a lo largo de los años. La historia comienza a mediados del siglo XIX, cuando el reloj de Wiwe fue creado por habilidosos artesanos españoles. Fue traído al continente latinoamericano por el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco, quien buscaba contar la jornada laboral de los trabajadores de sus tierras. Sin embargo, según dicen, este reloj está envuelto en una terrible maldición que provoca la muerte de los relojeros que intentan repararlo. La maldición del reloj de Wiwe toma forma con su segundo dueño, el general Juan Vicente Gómez, un caudillo terrateniente dictador que gobernó a Venezuela durante 17 años. Gómez utilizaba el reloj para llevar el registro de la jornada de sus tierras en su hacienda cafetalera. Cuenta la leyenda que cerca de su muerte, consciente de que sus posesiones pasarían a otras manos, maldijo el reloj. Se dice que cuando el general Gómez falleció, el reloj se detuvo exactamente en el momento de su muerte. Después de estos acontecimientos, el reloj fue trasladado al pueblo de Wiwe, donde se ubicó en una importante plaza. Aunque ya no funcionaba, serviría como ornamento con el paso del tiempo. Un relojero contratado por la municipalidad logró poner en marcha el dispositivo, el cual funcionó perfectamente durante unos días antes de detenerse nuevamente en el preciso instante en que el relojero falleció de manera inexplicable. Esta es solo una de las numerosas historias que rodean al reloj de Wiwe. En 1940, un relojero italiano llamado Salvatore Consoli visitó el pueblo con la esperanza de poner en marcha el complicado mecanismo. Consoli logró hacerlo funcionar y fue contratado como técnico del reloj por la municipalidad, pero según cuentan, el destino le jugó una mala pasada. En el mismo día en que regresó a su pueblo natal en Italia, fue víctima de un bombardeo y falleció a la misma hora en que el reloj dejó de funcionar nuevamente. Otro infortunado relojero fue Andrés Mijares, amigo cercano de Consoli. Con el deseo de rendir homenaje a la memoria de su amigo, Mijares decidió aplicar los conocimientos adquiridos en su compañía para hacer que el reloj de Wiwe volviera a funcionar. Esta vez el reloj se mantuvo en marcha durante 24 horas antes de detenerse nuevamente en el momento exacto en que Mijares murió inexplicablemente. A lo largo de un siglo, la maldición del reloj ha persistido. Los habitantes de Wiwe han evitado acercarse a él, convencidos de que está cargado de energías malignas. Durante casi 60 años, el reloj permaneció en la plaza, marcando siempre la misma hora hasta principios del siglo XX. En ese momento, un valiente relojero llamado Juan Lorenzo se ofreció a repararlo. A pesar de enfrentar algunas dificultades, Lorenzo logró poner en marcha el mecanismo y el reloj volvió a marcar las horas durante varias semanas. Sin embargo, de manera abrupta, se detuvo nuevamente a la misma hora en que el relojero perdió la vida en una ciudad cercana.
dejando perplejos a los médicos que no pudieron explicar lo ocurrido. Pero la historia más impactante para los pobladores de Wigwe ocurrió en el año 2013. Un relojero suizo de 47 años llamado Crónida, radicado en Venezuela, viajó hasta el pueblo para conocer en persona al famoso reloj. Se cuenta que las visitas de Crónida al reloj se hicieron más frecuentes y que en algunas noches lo observaban allí pensativo. Aunque no creía en la maldición, Crónida Piaget estaba decidido a descubrir qué causaba la muerte de los relojeros. Creía que el reloj contenía componentes tóxicos que envenenaban a quienes lo tocaban. Por tanto, decidió desarmar el reloj y someter cada una de sus piezas a un examen minucioso. No obstante, el destino le jugó una última carta. El día en que se dirigía a la municipalidad para solicitar el permiso, recibió una llamada urgente desde Suiza, informándole que la madre de sus hijos estaba gravemente enferma. Crónida Piaget tuvo que viajar de inmediato para estar con ella. Desafortunadamente nunca regresó. En lugar de tomar un vuelo directo a Suiza, decidió hacer una escala de unos días en Madrid. Fue en un hotel español donde encontraron su cuerpo sin vida. La hora estimada de su muerte fue alrededor de las 3 de la tarde, la misma hora que marcaba el reloj de Wigwe en Venezuela. Los restos de Piaget reposan en Lucerna, Suiza. Parece ser que la maldición del reloj de Wigwe había cruzado el océano para alcanzar a aquel que osó intentar repararlo. Esta historia de la maldición del reloj de Wigwe ha perdurado a lo largo del tiempo, cautivando la imaginación de aquellos que escuchan sobre ella. El reloj sigue siendo un enigma envuelto en misterio y temor. A pesar de los intentos de reparación, nadie ha logrado desafiar la maldición y descubrir los secretos ocultos en su interior. Este reloj de Wigwe sigue siendo un símbolo enigmático de la historia y el folclore de Venezuela, dejando un legado de tragedia y fascinación para las generaciones venideras. Y es que existen numerosos objetos malditos que deberían permanecer ocultos, lejos del contacto con población, y así evitar tragedias futuras. Además, deberían realizar diversos estudios para desentrañar el misterio de los mismos. Comparte esta historia, únete a mi canal y así conocerás más crónicas espectrales.